Radio Rioja 96.9. Muy bien, 15 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Ayer, en el medio del tratamiento de la Cámara de Diputados de la Ley de Presupuesto, se logró frenar, o no se aprobó, mejor dicho, el famoso capítulo 11 de la Ley de Presupuesto, que proponía el capítulo número 11, palabras más, palabras menos, derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Si pasa, pasa. Cuando se aprobó en términos generales el presupuesto, pero después se fue a debatir capítulo por capítulo, acá hubo una maniobra del gobierno para que no se discuta artículo por artículo, sino capítulo por capítulo, este famoso capítulo 11 terminó siendo dejado de lado por los diputados. Vamos a charlar a continuación con Joaquín Carvalho, el expresidente de la Federación Universitaria Argentina, y le vamos a preguntar cómo ha visto esta situación, porque recordemos que ayer diputados que insistieron en la ley de financiamiento universitario volteando el veto de Milei de hace un tiempo atrás, también dieron el quórum para que se trate el presupuesto que preveía esto, pero que finalmente no terminó sucediendo. Joaquín, ¿cómo le va? Bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana, los saludamos. Buen día. Buen día, Matías, Ivana, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por el contacto. Joaquín, ¿cómo analizás y tomás lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, escuchaba atentamente, ¿no? Esto de si pasa, pasa. Fue un artilugio más del gobierno en el Congreso de la Nación para tratar de voltear o derogar, mejor dicho, más técnicamente, dos leyes que no solo que son importantísimas, urgentes y necesarias, sino que habían sido aprobadas en más de una vez con 2/3 de ambas cámaras, que era lo necesario para cubrir el veto del presidente. Sí. Y la verdad que por supuesto que con un poco más de tranquilidad que lo que fue la jornada de ayer, cuando nos desayunamos en estos días que el gobierno iba a hacer esa intentona, que vale la pena decirlo, también es inconstitucional, porque hay una ley de administración financiera que establece en su artículo 20 que las leyes de presupuesto no pueden derogar una ley preexistente. Entonces también iba a ser, más allá de la votación que celebramos, que haya sido en contra de ese capítulo, iba a ser un debate constitucional si se hubiese aprobado este capítulo con el articulado en el marco de la ley de presupuesto. Ahora bien, es un intento más del gobierno de ir en contra de esto. Vos lo mencionabas, y pasaba, quedaron muchos diputados rehenes de esa misma discusión. Sí. Pero más allá de la cuestión, celebrar que el gobierno una vez más no haya podido avanzar en lo que a nosotros nos constituye una de las demandas más importantes que tiene nuestro país, y además que como pocas otras iniciativas han tenido tanto grado de acompañamiento, no solo de la sociedad, sino también de la política y de los legisladores en estos casos. Ahora, Joaquín, es cierto lo que planteás, se insistió, ahora se volteó este artilugio nuevamente del gobierno, pero la pregunta es, ¿la plata en la ejecución del dinero está llegando a las universidades, o el gobierno ya desde lo administrativo también pone trabas para que este financiamiento no se materialice? A ver, el dinero llega, no llega lo suficiente, esa es la cuestión, ese es el debate. Y nosotros, por eso lo pusimos de manifiesto en una ley, ¿no? Porque el gobierno no venía cumpliendo con lo que tiene que hacer. Recordemos que es la primera vez que tiene la chance el gobierno de tener un presupuesto aprobado, porque no lo había enviado con anterioridad en el ejercicio de su gobierno, y eso ya de alguna manera lesionaba desde el inicio la cuestión universitaria. Dicho sea esto, empezó la complejidad lógica también de la cuestión salarial docente y no docente, que es lo que también falta en este tipo de discusión. El gobierno nacional esta semana firmó un decreto desde el Ministerio del Capital Humano, en donde había un aumento para los trabajadores docentes y no docentes, que no contempla lo proyectado en inflación para el 2026, y todo eso constituye una variable de ajuste para las universidades nacionales, que es el problema que hoy tenemos. Y con lo que en el presupuesto
envió el gobierno y que ayer hubo media sanción en diputados y que va a pasar a la Cámara de Senadores, ese presupuesto que nosotros analizamos con un grado de profundidad importante hacia septiembre, nosotros veníamos denunciando de que no solo que no contempla aumentos, sino que lógicamente va a perder contra la inflación y no cubre los gastos necesarios por parte de la universidad para el 2026. Bien. Joaquín, buen día, te saludo nuevamente. Como parte también de la familia de la educación pública, como hija de la educación pública, se me viene un miedo en el sentido de cuando ya se aprobó esta ley de emergencia universitaria, el gobierno sigue insistiendo, ¿no?, con este artículo enviado a último momento. ¿Y qué nos garantiza a nosotros, a los argentinos, que esto no vuelva a pasar en el transcurso del 2026? Es decir, que sigan insistiendo. Ahora te pregunto, y por ahí para la gente que está en su casa, para llevarle más información, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas en el caso que esta ley se derogaba, se recortaba? ¿Cuáles eran las áreas más comprometidas? Puntualizás muy bien que tiene que ver con el salario de los docentes, pero ¿cuáles eran esas consecuencias más inmediatas si esta ley se daba de baja? A ver, las consecuencias es que nosotros en el 2026 no vamos a tener un año normal en las universidades nacionales. No hay manera, no hay posibilidad, y lo decimos con esta claridad, no como para asustar, todo lo contrario, para advertirlo, para que no nos encontremos con ninguna sorpresa. Esto es algo que no viene de ahora, viene desde hace algunos años, y nosotros hemos seguido cada uno de los canales institucionales y democráticos para hacer entenderle al gobierno la urgencia a la cual atraviesan las universidades nacionales. Eso se va a ver reflejado, esa pérdida de presupuesto, en lo que te mencionaba, en la cuestión salarial docente y no docente, en la inversión en ciencia y tecnología, y no solo con respecto a las universidades nacionales, también hay una desinversión en ciencia, en el área particularmente de ciencia muy importante. Entonces todo lo que queda ahí de los investigadores vienen hacia la universidad a cobijarse, pero la universidad no puede terminar de dar una respuesta porque el presupuesto es muy corto. Esto se ve trasladado también en nuestro caso desde lo estudiantil, en las becas universitarias. Hoy tenemos becas que están congeladas en 25.000 pesos, en 80.000 pesos, lo cual constituye una vergüenza para nosotros, para los estudiantes universitarios, porque no tenemos ninguna iniciativa, ninguna política pública por parte del gobierno nacional con respecto al bienestar estudiantil, a darle la posibilidad a jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar, que puedan hacerlo y puedan realizar sus estudios en la Universidad Nacional. Entonces, esas son las consecuencias inmediatas que no solo van a ser para adelante, sino que ya vienen siendo. Y nosotros vemos cómo cada vez más docentes de las universidades nacionales deciden dejar su trabajo por no alcanzar a un salario acorde y se dedican a otro tipo de actividades, lo cual eso lógicamente no solo impacta en la vida de ese docente, sino que también va a impactar a la larga en la cuestión académica de las universidades, porque es muy complejo salir a buscar un docente que tiene, o equiparar un docente que tiene más de 20 años de antigüedad en el nivel de conocimiento y el nivel de capacidad que tiene para ejercer la docencia. Y eso se va a ver reflejado a mediano y a largo plazo en una degradación del sistema universitario que probablemente nos cueste muchísimo volver a crearlo de la manera que está establecido en la Argentina, un sistema universitario que es de vanguardia, que lidera los rankings no solo en la región, sino en todo el mundo. Y me parece que esa es la consecuencia final de todo esto, y también creo que de alguna manera es el objetivo final del gobierno, porque si no, no se explica el nivel de ensañamiento que tiene con las universidades nacionales. Sin duda. Joaquín, gracias por este contacto, fuiste muy amable. Un abrazo grande y que estén bien. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, la FUBA, marcando que el 2026 será un año complejo, poco normal en las universidades y sobre todo, Ivana, que el gobierno va a seguir intentando artilugios para evitar enviar los fondos que son de las altas casas de estudios. Lo peligroso que es